Muy buenas, mis hermanos, bendiciones, la paz de Cristo en sus vidas. Estamos contentos, agradecidos con Dios por un día más que Él nos da. Él es el dador de la vida y Él es el único que indica y decide hasta dónde nosotros vamos a vivir, porque Él se ganó ese privilegio, ese don. O sea, Él tiene las llaves de la vida y de la muerte. Estamos felices de poder servirle a un Dios tan maravilloso, un Dios tan poderoso como el que nosotros servimos. Yo espero que usted también lo vea así, porque somos privilegiados de poder servir a ese Dios que lo puede todo. Queremos continuar hablando acerca de las evidencias de una persona que ya nació de nuevo. Semanas atrás estuvimos hablando acerca de lo que es un nuevo nacimiento. Se recuerda, quiero hacer un poquito de recordatorio, resumir algunas cosas que en su momento nosotros pudimos predicar, enseñar. No sé si usted se acuerda, pero hablamos principalmente cuando estuvimos hablando acerca de lo que aconteció cuando Jesucristo le predicó el Evangelio a Nicodemo, y ya estuvimos hablando acerca de un nuevo nacimiento. Después hemos estado hablando acerca de las evidencias, y una de las evidencias que vimos en su momento fue acerca de que alguien que ya nació de nuevo no sigue o no está con Cristo por los beneficios. Después estuvimos viendo acerca de que un hijo o una hija de Dios que ya nació de nuevo también es alguien que ama el buscar en oración y escuchar a Dios. El otro punto que estuvimos viendo el domingo es acerca de que lee las escrituras, y hoy queremos ver este punto que también es importante acerca de la predicación del Evangelio. Y ahí rapidito vamos a tocar algunos que quizás no vamos a profundizar en ellos, porque sé que usted y yo los conocemos y solamente el Señor quizás quiera recordarnos acerca de muchos. No queremos pretender o creer de que estas evidencias que nosotros hemos hablado son las únicas que hay. Hay muchas, y nosotros sabemos que cuando hablamos del Señor, de sus evidencias, de alguien que nació de nuevo, esto es un océano, así como es sus escrituras, así como lo que es Él, el Señor de poderoso. Pero es imposible que haya en alguien un nuevo nacimiento si esta persona no ama el predicar el Evangelio, si esta persona no tiene esa bonita intención de poder llevar la predicación, de poder llevar el Evangelio a aquellos que no lo han escuchado o aquellos que no lo conocen. Jesucristo en su momento dijo que Él no había venido a buscar a los que estaban sanos. Él dijo: he venido para buscar a aquellos que están enfermos. Así es de que es importante que nosotros tomemos en cuenta, usted que me está viendo, hasta dónde usted tiene ese deseo, ese anhelo de poder predicar el Evangelio. Mire, es un problema en las congregaciones cuando se dice que hay que orar y que hay que ir y evangelizar. Por eso es importante que nosotros tengamos estos recordatorios y podamos entender a la luz de la palabra de que una evidencia bien marcada en una hija o en un hijo de Dios es que en ellos esté ese deseo de poder predicar a este evangelio. Y lo hemos dicho en otros momentos, y el apóstol Pablo dijo: ay de mí si no anuncio este evangelio, ay de mí si no predico este evangelio. Y nosotros queremos hacer eco a esas palabras del apóstol Pablo y podámoslo tomar como nuestras también, y podamos decir en esta tarde, noche: ay de nosotros si no predicamos el evangelio. Es imposible que alguien que ya nació de nuevo
tenga problemas en cuanto a la predicación del evangelio. Yo hablaba con una persona y yo le decía que una de las cosas que muchas veces impiden de que la gente no ora es porque está en pecado. ¿Sí? Cuando alguien está en pecado, es imposible ir ante un Dios tan santo sin antes haberse puesto a cuenta. Y puedo relacionar esto con aquel que no ha predicado el evangelio, que no predica, es porque está en pecado. Entonces, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que el Señor nos dio un mandato. El Señor nos dio una orden. Y el Señor nos dijo, por tanto, id. Cuidado con esto. Y hacer discípulos a las naciones. No solamente el Señor nos dijo, vayan y prediquen este evangelio, sino hacer discípulos. Porque en una congregación o en una iglesia donde solamente se predica y no se hace discípulos, hay algo que no está conforme a lo que Dios estableció. Déjeme que juntos podamos leer unos pasajes de la Escritura y vamos a ver cómo o qué pasa cuando alguien nace de nuevo y quiero que podamos leer lo que aconteció cuando el apóstol el apóstol Pablo se convirtió, que ahí era Saulo. Y miramos cómo este hombre tiene ese encuentro con Jesús y este hombre es cambiado. Este hombre pasó en él ese nuevo nacimiento y Pablo comienza a ver las cosas del reino de Dios desde la óptica y desde la perspectiva que Dios quiere que lo mire. Y dice en Hechos capítulo 9, versículo 17, fue entonces Ananías, dice, y entró en casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, ya lo estaba tratando como un hermano, mire, y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado, le dice, por el camino donde venías me ha enviado para que recibas la vista, porque él había quedado ciego. Y no solamente le dice eso, sino que sea lleno del Espíritu Santo. Verso 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y una vez que este hombre le caen como escamas y recibe la vista, dice, y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento, recibió fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Verso 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo del Dios viviente. Verso 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, de modo que Jesucristo estaba en la boca de Pablo para predicar el evangelio. Mire que dice que inmediatamente que Ananías va y ora por él y recibe al Espíritu Santo, caen como escamas de sus ojos y luego este hombre se le da a comer porque él estaba hasta en ayuno. Bueno, este hombre realmente rápido se incorporó en el reino, rápido, no anduvo con tantas cosas. Él les dice que oraba, luego el hombre estaba en ayuno, luego el hombre, aquel le impone las manos, le caen como escamas. Y dice que se levantó, dice el verso 20, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga.
Qué importantes son estos versos que nosotros acabamos de leer y vemos cuando una persona conoce a Dios, una persona tiene un encuentro con Jesucristo y esa persona nace de nuevo. Sabemos todo lo que representaba en la vida de Pablo. Sabemos todo el recorrido que este hombre tenía. Dice la palabra que un día él estaba presentando defensa y dijo: yo soy fariseo de cepa. O sea, este hombre era radical. Este hombre pensaba y creía que el ir y apresar a los cristianos, él estaba agradando a Dios. Pero cuando se da cuenta, cuando habla con Jesucristo y Jesucristo le dijo: Pablo, a mí es que persigue. Entonces nosotros podemos ver que una de las evidencias de que alguien nació de nuevo es que predique el evangelio. Es que en él esté ese deseo, esa pasión por las almas que pareciera que hoy por hoy en el siglo XXI se está perdiendo. Ya pocos les gusta predicar el evangelio. Ya a muchos ya no les gusta poder llevar este evangelio del reino de Dios a aquellos que no lo conocen. Pero nosotros vemos que cuando este hombre se convierte, acontecen tres elementos o tres cosas muy importantes. Número uno, él dice que oraba. Número dos, estaba en ayuno. Y número tres, este hombre inmediatamente cuando recobra su vista, este hombre se levanta y dice el verso 20, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo del Dios viviente. Qué hermoso, qué precioso es saber de que él no esperó tanto tiempo para poder predicar el evangelio. Yo le pregunto a usted que me está viendo y me está escuchando, ¿cuál es el obstáculo? ¿Cuál es lo que a usted le impide poder hablar de Cristo? Mire, todos los días tenemos un buen motivo para hablar de Jesucristo y que el mundo entero comprenda que en ningún otro hay salvación y vida eterna que es en Él. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 5 versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. O sea, usted que ya nació de nuevo y yo que ya nací de nuevo, somos esa luz. Y esa luz que nosotros somos en el Señor, no la podemos poner debajo del almud. Porque ¿de qué sirve poner, dice el Evangelio de Mateo, esa luz debajo del almud o debajo de una mesa? No sirve de nada, mi amada iglesia. Usted es luz, usted tiene que alumbrar. Jesucristo le dio el calificativo a Juan y le dijo que él era una antorcha encendida, que él era un farol encendido. No podemos mantener en secreto o en oculto lo que Dios nos ha dado para que podamos predicar este precioso evangelio. Este evangelio que cada día pareciera que algunos arremeten de una manera equivocada o de una manera malintencionada contra él para que no se predique el verdadero evangelio. Pero sabe que eso nunca lo van a lograr, porque el Señor siempre se ha reservado un remanente fiel, un remanente que le va a Cristo a todas y no le importa lo que venga, no le importa lo que acontezca. Lo más importante para este remanente, para este grupo de hijos e hijas de Dios que ya nacieron de nuevo, predicar el evangelio. Yo le exhorto hoy en el nombre de Jesucristo que sí es importante orar, leer, pero también es importante llevar este evangelio, llevar esta palabra, esa palabra que no está adulterada, esa palabra que es la única que cambia y que transforma las vidas de las personas. Ese precioso evangelio que te alcanzó a ti, sí, tú que me estás viendo, si ya naciste de nuevo, fue el evangelio de Jesucristo el que te alcanzó y el Espíritu Santo te convenció para que pudieses nacer de nuevo y ser una nueva criatura.
¿Cuáles son las evidencias también que identifican a alguien que nació de nuevo? Mire, la palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y lo hemos dicho y lo hemos mencionado y lo vamos a seguir diciendo, que el Señor no remienda ni parcha tu vida. El Señor lo que hizo desde el momento que nosotros como pecadores reconocimos que solamente Él podía perdonar nuestros pecados, que solamente Él podía darnos salvación y vida eterna. Porque el pecado es pareja con el infierno. Son uno. Y el único que puede permitir de que haya un divorcio entre el pecado y el infierno es Jesucristo. Es el arrepentimiento. Es que alguien reconozca que lo único que merecía y lo único que en él estaba seguro era la ira de Dios. Pero por su gracia, por su amor, Él nos ha rescatado. Entonces, si nosotros hemos sido rescatados, si nosotros hemos sido atraídos a Dios, nosotros tenemos que comprender y entender en esta noche de que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ya quedó atrás? Porque la evidencia de que tú amas a Cristo, porque la evidencia que tú te has rendido a Jesucristo verdaderamente, yo quiero en esta hora enfocarme especialmente en aquel que es iglesia, aquel que él en su corazón y en su mente dice: yo soy hijo de Dios. Que de aquellos jóvenes que dicen que van a la iglesia, pero cuando están en la universidad, que cuando están en el colegio, que cuando están con sus amigos, no hay ninguna diferencia entre el que es hijo del diablo y el que supuestamente es hijo de Dios. ¿O acaso no has leído que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? O sea, mis amados hermanos, aquellas cosas que usted y yo practicábamos, aquellas cosas que nosotros las hacíamos antes de venir a Cristo, ya no las podemos hacer. Dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 9: todo aquel que es nacido de Dios, escuche, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué pasa con aquellos supuestamente cristianos que todavía se deleitan en estar mintiendo? Que todavía guardan cosas en el corazón y dicen: no, yo no voy a perdonar a fulano de tal. Una de las evidencias de que nosotros amamos a Cristo y hemos nacido de nuevo es que aquel pecado que antes anhelábamos, aquel pecado que antes deseábamos, es el que ahora aborrecemos. Aquellas prácticas que nosotros eran tan comunes y normales entre nosotros son las que ahora nosotros no van de la mano con nosotros. Mire, nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros las cosas de este mundo, nosotros las aborrecemos. El asunto, mis amados hermanos, es que nosotros a veces queremos estar agarrado de una mano del mundo y querer estar agarrado de otra mano de Dios, y es imposible. No nos engañemos, el Señor no puede ser burlado. Jesucristo lo sabe todo. Es más, el Señor sabe cómo tú y cómo yo me comporto. ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Cuál es nuestra forma? ¿O cómo nos comportamos cuando no está nadie?
O cómo nos comportamos allá a solas cuando nadie nos está viendo aparentemente. Mire, esto es bien importante, que podamos nosotros presentarnos delante de Él en santidad y en obediencia. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en Él y Él no puede pecar. Mire cómo lo dice Juan, y Él no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Por qué la insistencia que nosotros hemos tenido en estas enseñanzas que es importante nacer de nuevo? Miren, mis amados hermanos, hoy es un buen día, mañana va a ser un buen día y siempre va a ser un buen día para poder reflexionar, para que nosotros podamos entregar aquellas cosas que nos están afectando y que no nos permiten caminar delante de Dios como Él quiere que caminemos. Todavía tú eres alguien que, y discúlpame la expresión, pero yo te lo tengo que decir, eres un chabacán. Todavía te agrada estar allí haciendo un montón de cosas que antes hacías. Mire, hay que ponernos firmes delante de Dios. Lamentablemente hay muchos que todavía tienen cosas en el corazón. Hay muchos que todavía no han dejado que eso del Señor pueda hacer algo diferente en tu vida. La gente dice, para ser cristiano como Él, o para actuar como Él actúa, mejor no soy nada. Eso es lo que dice el mundo. A veces el mundo pueda tener razón, a veces no, porque ellos son enemigos. Pero dentro de lo que cabe, mis amados hermanos, por favor, andemos como de día, dice la palabra. ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Cómo te está llevando con tu esposa? ¿Ves que acaso todavía ahí hay pleitos y hay gritos y hay un montón de cosas que se están dando? Y quiero dirigirme también a los jóvenes. ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Cuál es tu actitud ante las cosas que están pasando ahí cerca de ti? No, que yo soy un joven y que yo todavía me estoy medio empapando de las cosas de Dios y cuando le preguntan en la universidad o le dice un compañero, no, mira, mis papás van a una iglesia y ahí de vez en cuando voy, sí, así llévatela. Así llévatela, porque si logras morir así vas al infierno. Mucha gente va a morir equivocada. Y lo decíamos al inicio de estas enseñanzas, que según Nicodemo, él tenía todos los papeles en regla para ir al cielo. Cuidado y no te pase lo mismo a ti. Cuidado y tú tengas la mirada aquí en esta tierra. Dice la Escritura que hay que poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo estás conduciendo tu vida? Mire, mis hermanos, yo les amo, por eso les hablo de esta forma. Y mi deseo en el Señor es que juntos podamos agradarle a Él en todo y que haya una evidencia bien marcada de que nosotros ya nacimos de nuevo. Que en nosotros hay un nuevo nacimiento y que en nosotros el deseo que hay en nuestro corazón y en nuestro espíritu es de poder agradarle al Señor en todo. En todo. Hoy es el día que Dios hizo para que nosotros reflexionemos y podamos permitirle al Espíritu Santo que hable
a cada uno de nosotros y que nos ubique, que nos ordene en el lugar que Dios quiere que nosotros estemos. Esperamos nosotros como familia que usted esté aprovechando este tiempo de esta pandemia para poder estar en oración, en lectura y viviendo en santidad. Que esto no sea una puerta abierta para que podamos caer en un libertinaje y que no nos interese ni nos importe lo que está pasando. Y yo espero que usted se acuerde de los días de reunión, porque creo que hay unos que llegan el domingo y ni siquiera se les olvidó ya que hay que levantar culto al Señor. Que llegó el miércoles y como lo que pesa más en el corazón es hacer dinero, es dedicarle más tiempo a otras cosas y no al Señor. Pero ahí usted tiene que arreglarse con el Señor. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y él no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuán importante es, hermano, nacer de nuevo. Dejamos nosotros esta reflexión en tu corazón y en tu espíritu para que te des cuenta, como un recordatorio, que sin santidad nadie puede ver al Señor. Y es necesario ser santo como Él es santo. Así es de que te bendecimos en esta noche y dejamos esto en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu, para que tú puedas reflexionar si no has estado viviendo conforme a lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Pero que sea muy evidente en cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo. Porque amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo y amamos aún a nuestros enemigos. Así es de que la paz de Cristo esté en tu vida y dejamos esta reflexión para que sea el Señor quien bendiga tu vida y quien te lleve a tomar decisiones importantes. Y si aún no has nacido de nuevo, hoy es un buen día para que te puedas acercar al Señor en arrepentimiento y reconociendo que eres una pecadora o un pecador y que el único que puede salvarte del infierno se llama Jesucristo. La paz de Cristo esté con tu vida.